Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, quienes me escuchan y al escucharme me ven, los saludo afectuosamente desde mi jardín. Son exactamente las 8:02 de la tarde. Saludo a todos los que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también la región metropolitana, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. No podíamos obviar lo que ocurrió ayer en Chile, el plebiscito constitucional, ya no sé cuál número de plebiscito, el tercer plebiscito constitucional de una serie que algunos dirían kafkiana. A Max Colodro decía que aquellos que seguían el pensamiento de Marx parecían estar siguiendo en realidad hoy día el pensamiento de Groucho Marx, que había algo de humor para la ciudadanía, en un cierto sentido de horror, de haber estado sometido a una seguidilla de procesos constitucionales y elecciones que finalmente terminaron, ni más ni menos. Hay que ver los memes que circulan hoy día. Algunos dicen en la celebración de Augusto Pinochet y Jaime Guzmán, en el otro lado, digamos, mirando cómo su constitución, aunque ya sabemos que es una constitución corregida a lo largo del tiempo, pero mal que mal es la constitución que ellos pensaron, refrendada por un plebiscito que como que nos dejó, no sé si a foja cero o por lo menos en un lugar extraño. Esto requiere un análisis bastante fino. En las elecciones se supone que alguien gana. Hay un ganador y hay un perdedor. Esa es la maravilla de la democracia. Las derrotas traen lecciones. Pero después de mirar todas las declaraciones y los personajes variopintos que circularon ayer dando muestras de alegría por su éxito, ver por ejemplo a un Rojo Edwards, ver a un Hermógenes Pérez de Arce enviando un texto, un Twitter, no sé lo que envió, en fin, junto a otros personajes de la izquierda, uno se retrotrae a octubre de 2019, ¿qué nos pasó? ¿Qué ha pasado? ¿En qué estamos? Según Alberto Mayol, no ganó nadie, eso lo dice hoy en el diario La Segunda. Alberto Mayol, ustedes lo conocen, sociólogo, analista político, académico, libretista de ópera. Algún día vamos a tener que invitarlo a hablar de la ópera, de todas maneras, pero además algunos creen que es medio profeta. Escribió ese libro del que tanto se ha hablado, El derrumbe del modelo, en 2012, que de alguna manera anticipó lo que fue el estallido. ¿Quién mejor que Alberto Mayol para tratar de hacernos entender en qué estamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, etcétera? Alberto, un gusto de estar contigo esta tarde aquí paseando por mi jardín. No, gracias, Cristian, a ti. Muchísimas gracias por la invitación y un placer escucharte en primer lugar y poder ver si puedo arrojar algo de luz a partir del trabajo que he hecho en estos años de tratar de entender este proceso que me pareció, ojo, desde incluso antes del 2011, el 2009, cuando una serie de investigaciones grandes que hicimos. Yo estaba en la Universidad de Chile y me acuerdo que con mi equipo encontramos cosas muy raras y ahí empezamos este seguimiento que hoy día se vuelve bastante pertinente, justamente porque estamos frente a un tipo de bicharraco, a propósito de Kafka, o sea, luego de un sueño intranquilo, ¿ya? Hemos amanecido convertidos en un monstruoso insecto, ¿ya? Muy extraño, porque la mayor parte de los países que han tenido procesos constituyentes con órganos electos y han buscado ratificación, más del 90% de las veces se aprueban. Nosotros hemos tenido 2 en menos de 3 años, ¿ya? Y hemos rechazado ambos. Entonces es un caso bien inédito a nivel internacional, para mal, evidentemente,
y si queríamos tranquilizar los mercados, no fue lo que hicimos, además. Oye, Alberto, bueno, esto nos va a convertir en materia de estudio, digamos. O sea, aquí van a venirse sociólogos, estudiosos, analistas políticos a tratar de ver un caso bien único en el mundo, tú como estás diciendo. A ver, lo primero que ¿cuál es la primera sensación con la que te quedas del plebiscito de ayer? ¿Cuál es la primera reflexión que te viene? Mira, la primera reflexión que me viene, que creo que voy a tener que justificarla bastante porque suena un poco exagerada, pero no puedo asegurar que no lo es. Esto es una versión superior del estallido social. Es lo mismo que el estallido social en una versión superior. ¿Ya? Nietzsche ironizaba, ¿ya?, respecto a que cómo podían creer los cristianos, decía, que podían tener fe si el pobre hijo de Dios había tenido que pasar por toda clase de desventuras para que le creyeran, incluso morirse. Entonces, esa ironía tiene mucho que ver con el ser humano, porque efectivamente al ser humano le cuesta mucho creer lo que está pasando, lo que está viendo. Cuando esto está fuera del marco de sus posibilidades de interpretación, de lectura del pasado, se le hace muy difícil. ¿Y qué es lo que nos pasó? Que en el fondo estábamos enfrente de todo un proceso de crisis institucional y no fuimos capaces de verlo. Y esa crisis institucional afecta a las élites. Las élites políticas no logran tener la legitimidad para estar arriba, porque cuando tú estás arriba en una sociedad, tienes que tener legitimidad para que la gente diga, está arriba por algo. Ya sea lo eligió el dios Sol en Egipto, ya sea que te lo permitió una larga tradición familiar, monárquica, lo que sea, tiene que haber una legitimidad. Esa legitimidad se perdió. Y al perderse esa legitimidad, se producen varias formas morbosas. Una es un estallido. El estallido no es una revolución, el estallido es el movimiento de una revolución sin ninguna dirección. La revolución tiene una dirección, el estallido no tiene dirección. ¿Ya? Y eso es lo que llamamos en sociología una versión política de la desintegración social, de sentir que no estoy unido al resto de la comunidad, no me siento parte de nada y estoy abandonado a mi suerte. Esa sensación de se va a manifestar, y eso era un mensaje a la política, pero la política dijo, no, esto no fue conmigo, esto tiene que ver con otras cosas, y hay toda clase de razones para esto. Y entonces ahora, esta versión va y le dice al sistema político, mire, yo creo que usted entiende las elecciones, y entiende que aquí pasó algo muy interesante. La gente que dijo, yo por ningún motivo voy a aceptar la constitución de Jaime Guzmán, y estoy dispuesto a todo con tal de que haya un nuevo texto, terminó apoyando a Jaime Guzmán. Y la gente que dijo, yo por ningún motivo entrego a Jaime Guzmán, ¿ya?, entregaron a Jaime Guzmán. Todos terminaron defendiendo lo contrario de lo que eran, lo que revela con toda claridad de que este absurdo es total y que la historia, nuestro proceso nos empujó a un momento completamente Samuel Beckett, ¿ya?, completamente absurdo, con personajes monstruosos que terminan entonces en esta situación, además heridos mortalmente, porque sencillamente esto significa que ahora hay que reconstruir los pilares, no solo de cosas que se cayeron, que se desplomaron, que se murieron, sino que hay que reconstruir algo desde el absurdo. Todos sabemos que muy bien, tú has sido editor, cuando te mandan una novela, qué sé yo, tienes que editarla, sabes perfectamente que una novela a la que le faltan cosas es menos grave que una novela a la que le sobran cosas. Entonces, es muy complicado porque a esto ya no es que le falte, ahora le sobra. Le sobra un absurdo que es muy difícil de erradicar. Y, a ver, tú en la entrevista la segunda hablas del futuro de la izquierda. A ver, la izquierda interpretó de alguna manera el malestar. La derecha hizo otra interpretación, aunque quedó en ese momento sobrepasada en realidad por los acontecimientos. Una derecha que no tenía caja de herramientas para analizar eso. Se suponía que la izquierda había hecho una interpretación correcta y esa interpretación correcta se traduce en el proceso constitucional y luego en la convención. Pero pareciera que en algún momento, no sé si pues siempre o nunca, nos encontramos con una izquierda sin herramientas de análisis, sin hermenéutica. Sí. Sin la capacidad de interpretar la sociedad. ¿Qué pasó con la izquierda? Que es la que debiera haber interpretado muy bien esto que estaba pasando en Chile, digamos. Era perfecto.
para su historia, etcétera, para su forma de pensamiento, etcétera. Sí, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Y normalmente este tipo de ciclos de malestar social, el malestar social parte con una cosa que todos entendemos, pero de ahí para adelante se vuelve una cosa que no entendemos. Parte con problemas sociales que no son resueltos adecuadamente por el sistema político y van quedando pequeñas brechas de malestar, de sensación de agobio, de pesadez, de pesadumbre. Eso empieza a crecer, a crecer, a crecer. Cuando crece mucho, tú dices, oye, pero estas autoridades no son capaces de escucharme, no son capaces de entenderme. Luego dices, tal vez estas autoridades sí me escuchan, pero no quieren entenderme. Tal vez tienen intereses idénticos de los que yo estoy tratando de acusar. Tal vez empieza a crecer eso. Y llega un momento en el cual tú dices, la verdad es que ya no entiendo para qué existen estas personas. ¿Por qué fueron creados para estar en esa posición si no me sirven de nada? Entonces, es un proceso en el cual tú vas perdiendo la capacidad de entender qué significa ese escenario. En esos escenarios, normalmente, la crítica que logra hacer habitualmente la izquierda, la crítica al sistema capitalista, la crítica a la sociedad de masas, la crítica suele encender a la ciudadanía y decir, mira, esto tiene sentido. Cuando le dicen, ok, aquí tiene herramientas para que usted pueda transformar esta crítica en un proyecto, la izquierda habitualmente, no siempre, pero habitualmente, la ha pasado no solo en Chile, esto pasó en los años 30, con la crisis del 29, la crisis económica del 29, con gran crisis social asociada a eso, la izquierda le llegan muchos recursos políticos, fracasa en darle viabilidad política a esos recursos y llegamos al nazismo. Entonces, este proceso es un proceso en el cual pasa que a la izquierda le llegan estos recursos, no es capaz de darle viabilidad política, efectivamente. Cuando algo no es viable políticamente, se multiplica por cero. Esa es la verdad. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, me gusta lo que dices, me gusta tu promesa, sé que eres una buena persona, confío en ti, sé que no eres corrupto, puede ser todo eso. Pero si llega al punto 10 y en el punto 10 me demuestran que no soy viable, no soy capaz de hacer lo que digo que voy a hacer, que me faltan herramientas para eso, todo se multiplica por cero. Entonces, al no haber mostrado viabilidad política en la Convención Constitucional, en lo que va del gobierno del presidente Boric, con los errores que también se cometieron en el gobierno de Michelle Bachelet II, que ya tenía algo de este aroma, ¿ya?, de solución al problema del malestar. Bueno, con todo eso, la ciudadanía va y dice, no. Y entonces, hoy día, la izquierda, el problema que tiene es que no le va a bastar con decir algo que la gente diga, me parece muy bien, me gusta tu idea. Va a tener que hacerse cargo del hecho de no ser capaz de transformar eso en algo viable. ¿Y este problema de la izquierda es un problema de esta izquierda, de la izquierda chilena, o es un problema más global de la izquierda hoy? A ver, es una excelente pregunta. Yo creo que hay algunas dimensiones que son globales y hay otras dimensiones que son particulares. Hay una dimensión global que es la confusión de la izquierda entre la izquierda identitaria, la izquierda que fracciona, que dice... La tesis central de la izquierda clásica era, acá hay un 85-90% de la sociedad que es un todo, que si logramos tener la misma conciencia de clase, vamos a ganar lo que sea. Era un diseño masivo. El diseño de la nueva izquierda es ir a temáticas que entre sí además a veces chocan, pero temáticas que se resuelven entonces en agendas particulares. Y por tanto tienes una gestión de minorías para construir mayorías, que es una cosa bien difícil de gestionar. Entonces, esa fórmula ha demostrado que tiene problemas de agregación de intereses. Le cuesta. Es mucho más fácil cuando tú vas y dices, en educación, porque el 90% de la gente, estoy hablando de datos medidos, el 90% de la gente considera que es muy importante la educación de sus hijos. Bueno, obvio. Entonces, y es muy importante la educación para la sociedad, más del 90%. Todo es más del 90%. Cuando tú metes agendas particulares, eso baja a la mitad, a menos de la mitad. Entonces, eso radicalmente hace que la izquierda tenga más dificultad hoy día para organizar un proyecto político
y más dificultad porque además tiene que tener muchas cosas desarrolladas al mismo tiempo para poder hablar en el lenguaje del interés de cada uno de estas políticas identitarias. En primer lugar está este problema general de la izquierda. Y en el caso chileno, yo creo que el principal problema fue que aquí hubo un juicio moral, un juicio político y un juicio técnico respecto a todo el pasado. Y hacerse cargo de esos tres juicios en forma de gobernar y producir ese rendimiento, ser capaz de hacer, con lo difícil que es la política, hacer que eso funcionase y no lograrlo, y no lograrlo, y no estar cerca de lograrlo al día de hoy. Y al parecer no estar, y esto es más una opinión que un análisis, ¿eh? Debo decirlo, pero para ser justo, y yo percibo que ya se abandonó incluso la intención de lograr. Y creer que todo es comunicación, que todo se define en la capacidad de comunicar, y que por tanto puedo cubrir todos estos errores con comunicación y con un esfuerzo por mantener a mi público lo más cerradito posible y arropado posible, con un discurso de conspiraciones ajenas que nos afectan. Creo que todo eso lo único que hace es que la izquierda esté construyendo una estructura de posicionamiento en la cual crecer es casi imposible, y en la cual desarrollar ideas nuevas y desarrollar proyectos para un Chile del futuro, para un país del futuro. Entonces creo que nuestra izquierda está muy confundida, atrapada en la confusión de época, atrapada en su propia incapacidad. Y bueno, yo lo lamento mucho porque me identifico, he estado allí, siento que había un camino que hacer que no fuimos capaces de hacer, y creo que vamos por un mal camino, sencillamente. Tú hablas de estallido, un estallido silencioso. Ernesto Tone también le colocó ese título a un libro a propósito del plebiscito anterior, estallido en las urnas o estallido silencioso, hablo. Ese estallido le tocó a Boric, como le tocó el otro estallido a Piñera. Eso fue una derrota política y cultural de la izquierda, de las más grandes que ha tenido en su historia, la historia política de Chile. ¿No tuvo ahí el presidente Boric una oportunidad de hacer un cambio y un giro? ¿Y cuál era esa oportunidad y no la tiene ahora en este segundo plebiscito? ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. La Convención Constitucional es el momento, la oportunidad más grande en la historia de Chile en razón del esfuerzo de ruptura de nuestra historia, que tiene más visos oligárquicos, ¿no? América Latina es el continente de las oligarquías, Europa el continente de las aristocracias, ¿no? Y en esta estructura oligárquica, donde Chile es uno de los países principales, además, en esta estructura oligárquica había un gran sueño de muchos, de 200 años, justamente, prácticamente, que era el sueño de una asamblea o convención constitucional electa que pudiera redactar una constitución que cumple este sueño kantiano, ¿no?, de la autonomía, conseguir darnos nuestras propias normas, ¿ya? Es la adultez de una república, ¿ya? Nos damos las propias normas, no tenemos que alguien nos las dé. Bueno, esa oportunidad estuvo sobre la mesa, era una oportunidad gigante cuando el presidente estaba por asumir, ya está electo, ya tiene el liderazgo para poder hacerlo en enero de ese año. Quedaba mucho tiempo todavía había espacio, todavía el apruebo le ganaba el rechazo en las encuestas. Había una gran oportunidad para algo que era evidente. Era tan evidente que yo lo hablé mucho con convencionales, lo hablé mucho con asesores de convencionales. Muchos asesores de convencionales me dijeron: estoy completamente de acuerdo, estamos completamente de acuerdo como equipo, pero no te van a escuchar y no me van a escuchar. Y la razón fundamental era que había que, efectivamente, estaba la oportunidad de ir y hacer un mea culpa, decir: mira, nosotros llegamos aquí con rabia y nos hemos dado cuenta, un par de meses después de haber iniciado la tarea, que la rabia no nos sirve para esto, que estamos construyendo un país para el futuro y que la rabia no tiene nada que hacer aquí. Nos eligieron por rabia, llegamos por rabia, pero aquí tenemos que convertirnos en otra cosa. Y no se convirtieron en otra cosa, siguieron siendo rabia. Y entonces, obviamente, se desaprovechó la oportunidad porque la rabia no puede construir un país. Entonces, creo que ese proceso
el gobierno tuvo una gran oportunidad antes de ser gobierno, durante su gobierno, para haber exigido, haber logrado incidir en un giro radical para decirle, mire, tenemos todos los estudios que nos dicen, vamos a perder, o sea, se va a perder esta oportunidad. ¿De verdad queremos perderla? Entonces, yo creo que eso era algo fundamental y no se hizo. Yo creo que los niveles de dejación y una especie de, no sé, se creyó que se ganaba, no tengo idea, yo no sé esa parte. Lo único que sé es que creo que se perdió una oportunidad muy grande, no solo para la izquierda, yo creo que también para Chile la oportunidad, porque esa izquierda tenía que además hacer normas con la derecha, no podía hacer las normas sola, eso es evidente. Ahí hubo como un delirio de que la derecha se la podía borrar o no existía, así como el delirio que tuvo la derecha. Jaime Guzmán pensó que podía borrar la mitad del país haciendo una constitución a su medida, lo pudo hacer en dictadura, digamos, pero luego esa legitimidad se perdió. Y ahora, con este plebiscito de ayer, tú dices, no ganó nadie, pero ¿qué puede ganar el presidente Boric? ¿Qué oportunidad tiene ahora? Si él fuera un político con visión, digamos, ¿qué tendría que hacer con este resultado y con lo que viene, Alberto? Era en la poética de Aristóteles siempre se distingue el momento, digamos así, de la crisis, ¿ya? El momento en que han ocurrido los fenómenos que van a marcar la tragedia, al momento del reconocimiento, al momento en que me doy cuenta que la tragedia existe. Son distintos. Edipo se entera que se casó con su madre y que mató a su padre, pero se entera, obviamente, después de haber matado a su padre y después de haberse casado con su madre. Por tanto, el hecho ocurre antes que el momento en que tú conoces y entiendes la tragedia. El presidente Boric probablemente se está enterando en estos días, mi impresión es que todavía en el gobierno no se toma nota debida de lo que pasó ayer, pero creo que se van a tomar nota, y se está enterando, o se va a enterar, de que esta noticia es muy mala para José Antonio Kast, pero es igual de mala para él. El presidente no tiene ninguna oportunidad. El presidente tiene que saber que este es el instante en el cual tiene que hacerse cargo de una crisis que es de un tamaño gigantesco, porque él inventó este proceso, él lo hizo crecer, él tenía que garantizar que este proceso fuera un proceso exitoso, no hizo ningún esfuerzo porque esto no se desquiciara, y hoy día está frente al hecho de que la constitución hecha en dictadura es la opción que su sector tuvo que apoyar. Entonces, frente a eso, hay una etapa en la cual el malestar social aparece soterrado, representándose en figuras que nadie atribuía como malestar social, como la evasión del Transantiago. Hay otro momento en que esto aparece de manera explícita. Protestas, 2011, de ahí para adelante, estallido. Hay un tercer momento en el cual esto aparece en forma de perversión. Esto lo escribió el Marqués de Sade. Esto es una cosa ridícula. O sea, yo voy por el bosque y de pronto me llegan y me están ayudando, pero no me están ayudando porque me van a abusar de mí. O sea, esto es absurdo y trágico. Esto es lo que pasó, estamos en un escenario absurdo. Entonces el presidente no entiende que haber tenido que defender todo esto es una gran tragedia para su gobierno, y que un jefe de Estado y un gobernante del Poder Ejecutivo tiene herramientas, y esas herramientas se llaman sistema político, y que un sistema político que se le cae es una herramienta que perdió el presidente. No solamente los que se cayeron, se le perdió a él, porque él no puede llamar hoy día al presidente de un partido de la oposición y hacer algo, porque ese presidente ya pesa la mitad o un cuarto o la décima parte de lo que pesaba 5 días antes, que ya pesaba la mitad, un cuarto, un décimo de lo que pesaba 2 años antes, y así sucesivamente. Entonces, en ese contexto, creo que el presidente tiene que primero entender el tamaño de la crisis y ser capaz de hacerle frente. ¿Pero qué significa entender el tamaño de la crisis? ¿Qué significa entender lo que pasó? ¿Significa que se va a convertir simplemente en un administrador? Eso se ha dicho, en alguien que gestiona por lo menos mínimamente bien algunos problemas que acosan a los chilenos, o tiene una tarea política mayor que esa, que simplemente administrar lo que le queda de mandato. A ver, es un gran dilema el que plantea, porque
un presidente que al segundo año, terminando el segundo año, no ha podido instalar su proyecto político propiamente tal, ¿qué probabilidad tiene que en su segunda parte del mandato, cuando ya vienen elecciones y todo, pueda instalar su proyecto político, que siempre tiene costo instalar un proyecto político, tiene dificultades, tiene tiempos? La gente te dice, oye, ok, yo le voy a conceder 6 meses para que usted demuestre que este proyecto tiene alguna gracia, pero cuando tú ya llevas 2 años, no puedes pedirle 6 meses. Entonces, no es fácil presentar un proyecto. Lo más probable es que el presidente tenga que convertirse efectivamente en un administrador, y eso es una doble tragedia para un sector de la política cuya virtud principal no es la administración, cuya virtud principal, se supone, es la capacidad de autocrítica y la capacidad reflexiva de construir un proyecto más sofisticado que la mera administración. No es la idea. Uno puede entender que aquellos que vienen del mundo más privado, que vienen del mundo de la gerencia, de los ejecutivos, los propietarios de grandes empresas, los creadores de grandes fortunas, te digan, bueno, yo vengo a administrar, porque eso es lo que sé hacer. ¿No? Pero que alguien que viene de la izquierda, que tiene se supone una profundidad ideológica mayor, doctrinal mayor, su oferta sea ser un administrador, con gente que evidentemente además no tiene experiencia en ese tipo de gestiones, suena un poco fuera del vaso, ¿no? Alberto, en estos últimos minutos hay algunos que dicen que ya está este rechazo o este en contra de este segundo plebiscito es un rechazo transversal a toda la clase política, que fracasó toda la clase política, y que el país ya lo entiende y lo tiene asumido, digamos, el pueblo, digamos, siente eso. Y que estaríamos en esos momentos peligrosos en que puede surgir, si es que no ha surgido a lo mejor incipientemente, pero un populismo, un liderazgo populista que logre conectarse con ese pueblo y le pueda ofrecer un horizonte, un relato, todo lo que no han podido hacer los políticos tradicionales. Hay algunos que dicen que no, que Chile está inmunizado contra eso, que Chile tiene que es distinto que Argentina, que otros países, que aquí no vamos a tener un Milei, la casta, etcétera. ¿Tú crees que podríamos estar en ese momento, en un momento de vacío que precede la posibilidad de la llegada de un liderazgo populista, no sé, de extrema derecha o de, no sé, o de lo que sea? ¿Cómo lo ves? A ver, los liderazgos a ver, hay momentos que tienen pulsión de vida y pulsión de muerte, muy altas ambas. Por ejemplo, el estallido, ambas cosas al mismo tiempo. Es mucho movimiento, mucha vida, pero mucha muerte, ¿no? Las banderas negras, todas esas cosas. En esos momentos pueden aparecer estos momentos populistas fuertes. En un momento como este, me parecería raro, porque este es un momento muy mortuorio, muy tanático, muy... Yo lo llamo, estamos en el 0 grado Kelvin, ¿ya? El cero absoluto, ese momento en el cual los átomos no se mueven, el frío total. Es un momento depresivo, uno podría decir un momento depresivo de la comunidad. Es un momento depresivo. Es un momento depresivo. Entonces, es cierto que el depresivo, la persona que está en depresión, a veces encuentra que lo mejor que le puede pasar es que aparezca una solución que restablezca todo. Es cierto, pero al mismo tiempo, en la historia de Chile hay una fortaleza muy grande de esta sensación de que cualquiera que llegue con carisma igual tiene que someterse a la construcción de instituciones. Entonces no es tan fácil para un carismático. Yo creo que estuvimos en un periodo de tiempo donde era más probable. Creo que en este momento tendría que ser alguien con una habilidad muy particular. En este momento en el sistema político creo que no hay nadie que tenga esa habilidad profética dura, grande. Milei tiene mucha capacidad profética, pero Argentina es un país Argentina es el único país del mundo donde decir bárbaro es positivo. ¿Ya? Y tienen un amor por la diferencia, un amor por la locura, por el delirio. Sí, claro. Y eso en Chile no es así, evidentemente. Entonces, yo creo que hoy día no están las condiciones. Bueno, en Argentina tuvieron un Perón y después tuvieron un Milei, digamos. Exacto. Milei en el fondo es la contracara de un Perón, digamos. ¿Eh? Nació el anticristo. ¿No? Nació el anticristo. Claro. Entonces eso es muy argentino. Nosotros somos... En eso tenemos una relación muy fuerte con la institución, aunque estén caídas, aunque estén muertas. La gente lo que espera es que en algún momento volvamos a creer en las instituciones, podamos hablar con ellas.
Alberto, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación que no se hizo nada. Alberto Mayol en el Jardín, sociólogo, analista político, escritor, libretista de ópera. Algún día te voy a invitar para que conversemos de ópera de todas maneras. Gracias por haber aceptado esta invitación esta tarde, Alberto. No, gracias a ti, Cristian. Un gusto, un abrazo. Muy bien. Un gusto, y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.